Padre Dios Todopoderoso no está simplemente en su trono, Él está con nosotros. Así que libremente podemos adorar su nombre en esta mañana. Podemos declarar tu majestad, Rey. Y mientras nos asombramos de tu presencia, mientras se llena tu casa con tu presencia, que podamos decir gloria, aleluya al Dios Todopoderoso. Amén. Cántalo con nosotros, iglesia. Gloria, aleluya.
Y vamos a hablar del tema las dos simientes. Las dos simientes. Simiente quiere decir descendencia. La descendencia generacional que va pasando a través de la historia. Padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Así, ¿verdad? Por generaciones y generaciones. Eso es una simiente, una semilla que va pasando, ¿verdad? Las dos simientes. Hay dos razas espirituales en la tierra. Hay dos razas espirituales, los hijos del reino y los hijos de las tinieblas. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Y esas dos simientes han corrido a través de la historia y así sigue siendo así. Así lo diseñó Dios y ese es el título de hoy, las dos simientes. Y leemos en Romanos capítulo 9, del verso 10 en adelante, lo siguiente, y usted se pone de pie y vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo escribe sobre por qué Dios en su soberanía escoge a unos y a otros no. Y muchas veces tiene que aclarar que quién eres tú, por qué tú te molesta que Dios haga eso si tú no juzgues a Dios, en otras palabras. No piense que Dios es injusto porque haga eso, porque quién eres tú para que juzgues a Dios. Ese es el tema. Esa es la manera que Dios funciona, te guste o no te guste. Dice Romanos 9, del 10 en adelante. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de dos hermanos. Rebeca es la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces, le está diciendo, Dios le dice, aunque la tradición era que el mayor era el heredero de la promesa, de la familia, el heredero, Dios dijo, no, el menor, Jacob. Dice, en su soberanía Dios escogió al menor. Aún antes de haber nacido, dice, Dios le dijo a la mamá, no, el que va a ser heredero aquí es Jacob, no es Esaú. Seguimos leyendo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está como si estuviera hablando Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El apóstol Pablo empieza el argumento. Si eso es así, si Dios escogió al menor sobre el mayor, ¿es por eso Dios injusto? Esa es la pregunta que está haciendo. Y dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que está diciendo que Dios le dice a Faraón, yo te levanté para llevarte al infierno, pero te voy a usar. Te voy a usar para pregar, para purificar al pueblo hebreo, para probar al pueblo hebreo. Tú eres instrumento de mal, pero yo te estoy permitiendo, yo te estoy poniendo ahí para eso. Eso es lo que dice aquí. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Está hablando de Dios. Del que quiere tener, tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ahora viene como hablando contigo, ¿por qué pues inculpa? Como si tú le estuvieras preguntando al apóstol Pablo, pero si él es el que endurece y el que llama y el que, ¿verdad? Entonces, ¿por qué culpa? ¿Por qué hay condenación? ¿Verdad? Esa es como si fuera una pregunta. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ese es como si estuviera preguntándole a Pablo. Entonces Pablo contesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? Alfarero es el que hace las vasijas, ¿verdad? En el barro.
en el torno. Pues no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Dice, un alfarero puede hacer el mismo día un vaso, una escupidera, un vaso un envase para letrina. Y ese mismo día hace un vaso para tomar agua o para comer. El mismo alfarero hizo un vaso para deshonra, para la porquería, y hizo un vaso para que la familia coma. Dice, él es el alfarero. El alfarero tiene potestad para hacer eso. ¿Y qué? Pregunta, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él preparó de antemano. Así que Dios escoge y Dios prepara los corazones de los que Él quiere. Y eso, cuando tú lo ves desde un punto de vista democrático, a mucha gente se le atraganta. Pero Pablo está combatiendo ese pensamiento donde dice, pues Dios es injusto porque lo dice. Dice, ¿quién eres tú para hacer eso? Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a explicar este principio de la elección con sabiduría, Dios, conforme a la intención, a la revelación de la Escritura. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que al hablar del tema de hoy de las dos simientes, estamos diciendo que por la historia corre una genealogía espiritual de los que Dios ha puesto generación tras generación a representar su reino, a los que Él escoge, a los que Él les da, los llama hijos, a los que Él los llama instrumentos de Él, ¿verdad? Es desde el principio. Vamos a ver en Génesis capítulo 4, del verso 1 al 11, Génesis 4 del 1 a 11, lo que dice por aquí, ya mismo llegamos, ya estamos aquí, y dice la Escritura, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer ahí implica que tuvieron intimidad sexual, ¿verdad? Eso es conocer. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dijo Eva, me imagino, o Adán. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Habían dos corazones, un corazón adorador de Abel, que entendía que a Dios se merecía lo mejor, y él trajo lo mejor que encontró, la mejor oveja, la más gordita del rebaño. Él era pastor de ovejas, ¿verdad? Pasó tiempo buscando hasta que encontró. Bueno, hoy hay que, según nos enseñó quizás Papá Adán, hay que llevar sacrificios, hay que adorar a Dios. Pues es el día y yo voy a caminar por el rebaño buscando dónde está la ovejita más linda, porque es para Dios. Entendía, tenía la simiente que Dios siembra en el corazón de los que entiende. El otro dice que el otro era labrador de la tierra y trajo una ofrenda. No está cualificada la ofrenda aquí. No dijo la mejor calabaza, lo mejor del trigo. Dijo una ofrenda, lo primero que encontró. Pasó por el camino donde estaba la siembra y agarró la primera calabaza que encontró. Si tenía gusano o no, era para cumplir, porque él no tenía la simiente esa que tienen los que Dios pone amor y ¿verdad? Que revelación de Dios. Y dice entonces que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fue una ofrenda que no era de un corazón correcto, ¿verdad? No estaba preparado ese corazón, no reveló amor a Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti
será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato de la Biblia. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? El versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que ahí tenemos dos hermanos, uno simiente de Dios y uno simiente del mal. Toda la vida vamos a ver corriendo por la historia de la Biblia, los que tienen la semilla, el corazón que Dios puso en ellos, que Dios preparó, y los que no son, que son enemigos del reino o que no entienden las cosas espirituales. Hay dos tipos de descendencia corriendo paralelas en la tierra. Después de eso, como que en la Biblia hay un lapso donde el que era la simiente de Dios para traer la genealogía esa que llega hasta Jesucristo a través de la historia, muere. Lo que queda entonces es el hermano, que no era semilla de Dios, y aparentemente pasa un tiempo y Dios tiene que renovar una simiente otra vez que le adore, que le ame. Dios tiene que levantar otras personas que sigan esa descendencia. Y en Génesis capítulo 4, verso 25 al 26, Génesis 4, 25 al 26, dice la Biblia, y leemos, ya mismo estamos por aquí, Génesis 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Pasaron muchos años, esto no fue que pasó la semana, ¿verdad? Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. O sea, los demás hijos ella no tuvo esa revelación porque tuvo más hijos. Pero de Set, dice, este es el que viene a llenar ese espacio de la línea espiritual. Hay una descendencia espiritual. Ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que implica que no se estaba haciendo eso desde Abel. Esa es la interpretación que yo tengo. Entonces comenzaron con Set y Enos. Comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. La simiente que murió, la simiente espiritual, y Dios restablece esa simiente en estas dos personas, que empieza a correr por la Biblia esa descendencia. Dios trabaja siempre con remanentes escogidos, con remanentes. Dios no trabaja con mayorías. Nunca. La iglesia nunca ha sido mayoría, nunca lo será. No es el plan de Dios que lo sea. Siempre los que entienden, los que creen y los que sirven al Señor son menos que los que no le sirven y los que no aman al Señor. Así que la iglesia, eso que Dios llama los escogidos de Dios, los que Dios separa para su gloria, son una minoría. Vemos cómo eso está sucediendo en este tiempo. Había mucha otra gente, pero la simiente estaba en ese momento en Set y Enos, y empieza a ver después sus hijos, sigue corriendo. Eso llega hasta los tiempos de Noé. Y vemos que en Génesis capítulo 6, verso del 1 al 3, dice estas palabras. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Quiere decir,
¿Qué son los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Posiblemente Dios le había dado unas instrucciones a esa simiente espiritual, descendiente de Enos, que no se unieran con mujeres paganas, mujeres que no tuvieran fe. Pero ellos vieron mujeres bonitas y empezaron a unirse y a mezclar esa simiente santa con la gente que no era de ese pensamiento. Y verso del 5 al 8 dice ahí mismo en ese capítulo 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios dice: voy a destruir a la humanidad. Otra vez, la simiente parece que se va a quedar sin nadie. Pero Dios, hay una persona, un hombre, que no estaba contaminado, que por alguna razón halló gracia. Era un adorador igual que Abel. Por alguna razón encontró gracia en los ojos de Dios. Y viene el juicio sobre la tierra, donde todo es destruido, pero hay una familia que Dios preserva. Génesis 6, del 17 al 18, dice la Biblia, leemos Génesis 6, 17, y aquí dice Dios que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, le está hablando a Noé, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Dios preserva una simiente, otra vez, en medio de la destrucción. Separa una familia, la familia de Noé, y empieza a correr esa simiente que va a llegar hasta Jesucristo, carnalmente, ¿verdad? Entonces, de esa, Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. 3 hijos. Sem es de donde va a seguir la simiente que va a llegar eventualmente a Jesucristo. De ahí viene la nación hebrea y la nación árabe. Por eso se le llama la raza semita. Semita quiere decir descendientes de Sem, no de los otros 2 hijos, de Sem. La raza semita era donde iba a nacer Jesús eventualmente como un hebreo. Así que Dios escoge a través de Noé y después a través de Sem. De ahí entonces vemos que nace más tarde el hombre descendiente de Sem, el hombre que iba a ser, muchas generaciones después, varias generaciones después, el hombre que iba a ser el fundador o el padre de la nación hebrea. Dios está redondeando su plan para hacer un pueblo, que es el pueblo hebreo, de donde iba a venir el Mesías, que es Jesucristo. Estaba llevando esa simiente por la historia, ¿verdad?, para llegar hasta Jesús. Y ese hombre iba a llamarse Abraham. Abraham es el padre de la nación hebrea. Él es el que llega a Canaán. Y Canaán es lo que llamamos la tierra de Israel. Va a estar ligada para siempre al pueblo hebreo. Por eso yo digo que es él y no Sem y no Noé, que son también antecesores de ellos, de los hebreos, sino, y de esto, de toda la humanidad. No solamente eso, sino que esa unión de Canaán, de la nación Israel con el pueblo hebreo, se establece a través de Abraham. Abraham sale de Babilonia y va hasta Canaán, porque Dios le dijo que fuera a esa tierra, ¿verdad? Y entonces Abraham allí empieza a vivir ahí, la historia es larga, y Abraham tiene un hijo llamado Isaac, que mencionamos ahorita, de quienes nacen
Jacob y Esaú, que es el verso, es lo que usamos al principio, es la historia que está narrando Pablo cuando habla de que el elegido fue Jacob y no Esaú. Abraham llega allí y tiene, su esposa se llama Sarai, después el nombre se cambia a Sara, y no pueden tener hijos. Llegan a 100 años, Abraham casi de 100 años, la esposa como 90, y no tienen hijos. Entonces ella está muy triste porque no tienen heredero, y entonces se acuerdan, un poco carnalmente, ¿verdad? Vamos a resolver esto de alguna manera. Le dicen, acuerdan que él se uniera a una esclava que vivía en la casa, que se llamaba Agar, una empleada, una sirvienta, una esclava, que vivía allí, que llamaba Agar, que se uniera a ella, que venía del área de Egipto por allá, que se uniera a ella para que le diera un hijo que iba, Sara como que lo iba a adoptar, ¿verdad? Entonces, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo a Abraham. Pero entonces ellos buscan un atrecho. Y ahí entonces Agar, que es la esclava, tiene un hijo que se llama Ismael. De ahí sale la raza ismaelitas, que son todos los árabes, son ismaelitas, descendientes de Ismael. Dios le dice, después entonces viene el hijo que Dios le da, aún en su vejez, le da un hijo a Sara que se llama Isaac. Pero hay una profecía que se da ahí y le dice, en ese mismo libro hay una profecía que dice que esas dos hermanos iban a ser dos naciones que iban a estar peleando para el resto de la historia. Estaban profetizando, estoy hablando miles de años atrás. Le están profetizando a los ismaelitas, los árabes y los israelitas, diciendo, para el resto de la historia ustedes no se van a llevar. Van a estar. ¿Y qué está pasando todavía? Así como se fue profetizado. Han estado en conflicto toda la historia, ¿verdad? Entonces viene Abraham, y a través de Abraham viene Isaac, y Isaac tiene a un hijo que se llama, dos hijos, uno Jacob y uno Esaú. Jacob se llama Israel. El otro nombre de Jacob es Israel. De ahí viene el nombre del pueblo hebreo. ¿Ve? Era nieto de Abraham. Israel, israelitas, es lo mismo que hebreo, que judío. Israel. Y Jacob iba a tener 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ahí está compuesto el pueblo hebreo. Cuando los hebreos hablan de los hebreos, hablan de 12 tribus. Todos hijos de Isaac. Sucede un evento que uno de los hermanos llega a Egipto y que José no puede salir cuando se reparte la tierra y hay 2 espacios vacíos. Iban a dividir la tierra en 12 partes. La tierra de Israel cuando ellos regresaron y, ¿verdad?, a repartirla después cuando Josué iba a repartirla. Faltaban 2. José que murió en Egipto, y Leví, que era uno de los 12, pero era el sacerdocio. Y la ley decía que el sacerdocio no tenía herencia en la tierra. Su herencia era su servicio en el templo. Los israelitas le iban a dar la comida, le iban a dar la ofrenda, y ellos en vez de tener tierra iban a administrar la religión. Así que habían 2 espacios. Esos 2 espacios se los dan a 2 hijos de José, uno llamado Efraín y otro Manasés. Con esos 2 se sustituye a José, que murió, y a Leví, que no podía tener herencia. Y ahí se forma el pueblo hebreo. Todo eso es un diseño divino. De esas 12 tribus, Dios escoge una de la cual iba a nacer Jesús. Es la tribu de Judá. Judá. En el campamento del desierto era la tribu que estaba frente a la puerta. Judá quiere decir alabanza. Alabanza. Y dice que se entra por los atrios con alabanza. Con Judá, con alabanza. Eso es un versículo de la Biblia. Entramos por los atrios con alabanza. Pues de esa tribu, Jesús era, María y José, ambos eran de la tribu de Judá.
pero ya mucho tiempo, siglos después, estoy hablando, entre un evento y otro pasan a veces 1000 años, 2000 años, o sea, no estamos hablando de que eso fue en un día para otro, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando es que todo eso está dirigido por la mano de Dios, llevando una simiente, una semilla y teniendo pueblo escogido por Él en todas las etapas de la historia, que son los hijos de Dios, los hijos del reino, ¿verdad? Y eso pues tenemos que entenderlo. Ahí cuando regresamos a Romanos capítulo 9, lo podemos entender mejor ahora, porque vemos que Dios no improvisa, Dios tiene un diseño, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Romanos 9, del 10 en adelante. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Rebeca era la esposa de Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, el propósito de Dios iba a ser por la soberanía de Dios, por el que llama, no por las obras. Si hubiera sido por la ley hebrea, le tocaba a Esaú, que era el mayor. Pero dice, pero el diseño de Dios es soberano. Dios escoge, como dice ahí, a quien quiere y tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Y no hay injusticia de Dios cuando hace eso. No hay injusticia de parte de Dios, ¿verdad? Así que eso es ese diseño de Dios que trae esa semilla. Cuando hablamos del pueblo cristiano, hablamos los redimidos de toda, incluyendo de Israel, los que tuvieron fe, los que creyeron, los que eran pueblo de Dios. Estamos hablando de gente escogida. Gente en las cuales Dios le cambia el corazón, muerto por causa del pecado. Solamente a los que Dios le cambia el corazón pueden creer. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, dice la Biblia. No es que no quiera, es que no puede. No puede. La paga del pecado es la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y una persona muerta espiritualmente, a menos que Dios intervenga y lo elija, le cambie el corazón, no puede ser simiente divina. Por eso se le llama los escogidos de Dios. Y por eso todos esos versos de Romanos, ¿verdad?, que tratan de probar que la soberanía de Dios. Dice, como está escrito, a Jacob amé, verso 13, mas a Esaú aborrecí, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En otras palabras, como ya ves que alguien puede estar preocupado, pero ven acá, y ese capricho de Dios. Dice, ¿qué pasa? ¿Tú crees que Dios es injusto? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, Dios le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, no es por obras, sino de Dios que tiene misericordia. Porque, y ahí vio el ejemplo de Faraón, que Faraón fue elegido, pero elegido para destrucción y no para salvación, ¿verdad? Y vuelve, repite, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y ahora pregunta, como retando a los que creen, no conocen la soberanía de Dios, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y después nos reta, le dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién tú te crees que tú eres? Para decirle, Dios, tú estás mal, así no es que se hacen las cosas. Si yo fuera tú, yo no eligiera, yo dejara que la gente eligiera a Dios. Suena más democrático. Porque all men are created equal, le aplicas la Constitución o la Biblia. Entonces, aquí hay como un reto a ese tipo de pensamiento. ¿Por quién eres tú? ¿Qué tú te crees? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero, versículo 21, sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra, uno para la letrina y otro para tomar agua? Y que así Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, preparados ya. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Eso se llama elección. Así que esa doctrina de la elección es esencial, ¿verdad? Y yo me he preguntado por qué la resistencia de la gente y de la iglesia que no son de teología reformada como nosotros, en
creer en la elección. ¿Por qué? Porque estos versículos tan claros, por ejemplo, que aquí le hemos dado, como digo yo, hasta dentro del pelo, estos versículos. Efesios capítulo 1, del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, lo mismo que está diciendo Romanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, destinados de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se atragantan esos versos? Me puse a pensar en eso y me vino algo a la mente, un ejemplo. Cuando tú vas a desarrollar un hilo de pensamiento, un tipo de silogismo, una construcción racional de algo, esto es así por esto y por esto y por esto, es importante que tú no vengas con una premisa preconcebida que tú la das por infalible. Porque entonces, no importa la evidencia que tú te encuentres, tú te aferras a la premisa preconcebida que tú dices, esa es la verdadera. Y yo me he dado cuenta que donde se le atraganta la elección a la gente y a las iglesias es en el asunto del libre albedrío. Una vez tú crees que tiene que haber libre albedrío, pues ya no puede haber elección. O sea, que el hombre escoge a Dios. El libre albedrío es que tú escoges a Dios, no que Dios te escoge a ti. Yo te pongo un ejemplo práctico. Si yo llego a la conclusión errónea de todo lo que vuela es un ave, o un insecto o un ave, ¿verdad? Todo lo que vuela es un insecto o un ave. Y tú dices, este es un axioma, esto es una verdad. Y yo vengo y te digo, ven acá, yo te quiero decir algo, tú estás mal. Porque te voy a mostrar algo, vente conmigo y te llevo a una cueva y digo, mira esos animalitos que están volando por ahí. Mira qué habilidad para volar tienen, pero no son aves. Los murciélagos son mamíferos, como es el ratón, el gato, el perro, el caballo, el ser humano, ¿verdad? El elefante, el león, son mamíferos, no son aves. No, si vuela es ave. Pero ven acá, te voy a mostrar, ven acá, yo te voy a mostrar. Mira, ven acá, vamos allá, mira. Tú ves aquellos murciélaguitos pegaditos a la madre, allá, ahí al busto de la madre, ahí. Están mamando. Y las aves no maman. Los mamíferos se llaman mamíferos porque maman. Ven acá, te voy a mostrar otra cosa. Mira, aquella que está allí está pariendo un murciélaguito. Mira, verás que no es un huevo como las aves. Está saliendo un murciélaguito porque es un mamífero, no es un ave. Si vuela es ave. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Tú estás trancado. Tú estás trancado. Porque ya tú tienes una conclusión que le diste una calidad de infalible. Y por lo tanto, cualquier otro argumento, aunque esté escrito en la Biblia, tú lo confrontas con tu convicción que ya tú llegaste. Tiene que haber libre albedrío. Si no es libre albedrío, Dios no es democrático, no es justo. Dios, lo que dice ahí, que no lo juzgues a Dios. Dios no es justo, no es democrático, porque si Dios fuera democrático, entonces todo el mundo tendría la misma oportunidad. Y ahí dice que Dios escoge a quien quiere, y lo leo, pero no me gusta y no estoy de acuerdo. Eso no fue lo que dijeron Jefferson y los que escribieron la Constitución de los Estados Unidos. Pero tú te estás yendo fuera de la Biblia. Porque, ¿y sabe cuál es el problema con el libre albedrío? Te voy a explicar cuál es. Cuando Adán murió espiritualmente, que fue echado del huerto y dijo, y pon ahí unos ángeles con espada para que no venga y tome del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, la capacidad de vida eterna y la vida, espiritualmente hablando, ya no estaba ahí, la perdió. Él no murió, siguió viviendo, así que no fue muerte espiritual. La paga del pecado fue la muerte, pero él no murió. No dejó de pensar, siguió con los atributos del alma humana, sentimientos,
emociones, memoria, fantasía, voluntad, intelecto. Son los atributos del alma humana. Él siguió con eso. Usted también y yo lo tenemos. Pero no confunda la libertad con el libre albedrío que yo te estoy hablando. El ser humano tiene voluntad, claro que tiene voluntad. Tú estás aquí porque tú decidiste estar aquí. Te pudiste haber dicho, hoy me voy para la playa. Y te pusiste, no sé, aquel caballero le puso una camisa azul porque quiso, pudo haber puesto una amarilla. Dios no le torció un brazo, tienes que vestirte de azul hoy. Así que el hombre tiene una voluntad, pero no tiene libre albedrío para escoger a Dios, porque lo que murió el hombre fue espiritualmente. Perdió la capacidad de tener relación con Dios porque murió espiritualmente, y ese hombre natural que no es transformado su corazón no puede creer en Dios ni puede convertirse a Dios, aunque quiera, no lo entiende, le está vedado, le está cerrado porque está muerto espiritualmente. Tiene que haber una intervención divina para que ese corazón sea regenerado y el corazón de piedra se convierte en corazón de carne, y entonces sea capaz de entender y de creer. Si tú eres cristiano, en ti ocurrió un milagro de regeneración de tu corazón, una intervención divina, y tú fuiste separado de la corriente del mundo porque Él quiso. Porque Él quiso. Ahora tú te pones a pelear con Pablo y dices, no, pues Dios es antidemocrático y de esto, y te irás de la iglesia. Porque si tú piensas mal de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como tú no estás dispuesto a renunciar a la errónea interpretación de que el hombre conservó el libre albedrío para escoger a Dios, o sea que en otras palabras no murió. La paga del pecado, vamos a cambiar ese verso, la paga del pecado no es la muerte, porque la Biblia dice que es la muerte, pero como tú crees que el hombre está vivo espiritualmente, pues tú lo cambias y dices, no, ese verso está mal, y le pones un no antes ahí. La paga del pecado no es la muerte. Entonces, esa coraje que le das con la gente que queremos a la elección, porque le da un coraje. Primero, que nos quita gloria. Y a nosotros no nos gusta que nos quiten gloria. Por eso se especifica, por gracia, para que nadie se gloríe. No nos gusta. A nos tuye los testimonios de la gente que dice, hermano, y yo estaba perdido en el mundo, y yo andaba en la poca vergüenza y en la borrachera, o yo era un mujeriego, adúltero, yo no sé qué, era un abusador, yo no sé qué. Pero un día dije, basta ya de esto. Superman con Z, Superman. Basta ya. Y yo dije, voy a ir a la iglesia y voy a buscar del Señor. Y todo el mundo tiene que levantarse a la iglesia. ¡Ah, qué héroe! ¿Cómo buscó de Dios? Hay gloria ahí. Pero la Biblia dice que no es para que nadie se gloríe. ¿Tú sabes lo que tú tienes que decir? Yo no podía buscar a Dios. ¿Sabes dónde está la gloria? Yo no tenía la más mínima posibilidad de entender, si no es porque la gracia de Dios y el Espíritu de Dios me dan un corazón nuevo, me abren el entendimiento. Yo estaría todavía en la misma poca vergüenza de toda la vida, porque yo estaba muerto. Ahí es que viene el problema. Hemos decidido que si vuela es ave. Y te enseño al murcielaguito pariendo. Y dice, no, pero si hueles ave. Y te enseño que no pone huevo. Y dice, no, pero si hueles ave. Y te enseño al murcielaguito mamando de la mamá, pero si hueles ave. Entonces, tú estás pegado al libre albedrío ese, que es un disparate bíblico. Y cuando yo te hablo de elección, como eres arminiano, se le llama a las personas que no conocen la elección, la predestinación, la seguridad de los redimidos, la total depravación del hombre. Entonces te molestas. Hay mucha gente que se molesta, mucha gente que habla de esta iglesia. Porque tú tienes que creer que tú escogiste a Dios porque tú eras diferente a las demás personas.
y te mereces un aplauso que yo no te pienso dar. Así que, ¿qué significa ser un remanente, un escogido de Dios? Hemos dicho que ustedes, los que son cristianos, nosotros los que somos cristianos, podemos decir, a mí me da un gozo tremendo, Señor, caso mío, Señor, que tú me escogiste a mí, que yo te conocí porque tú me cambiaste el corazón, preparaste el corazón de piedra, lo pusiste sensible. Señor, es una obra de tu Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Jesucristo en Juan. El Espíritu fue, ay Señor, gracias, yo no sé por qué tú te fijaste en mí, Señor. A mí me da gozo, no me da coraje eso. Hay cristianos que le da coraje ser un escogido de Dios, a mí no me da ninguna. Pero ¿qué significa ser un remanente? Como somos todos los cristianos, hemos sido toda la historia la manada pequeña. Como el 80% de la humanidad, o el 85% debe ser inconversa ahora mismo. Cuidado. Porque aún en naciones llamadas cristianas hay muchas personas que no han experimentado el nuevo nacimiento porque realmente nunca se han convertido, ¿verdad? Mucha gente va a la iglesia por tradición, porque va a la familia, ¿por qué? Pero no se han convertido a Cristo, que el Espíritu te lleva a eso de la conversión, ¿verdad? ¿Qué implica que tú seas separado por Dios de la corriente de los que van hacia la condenación y te diga, tú eres mío, tú eres parte de mi familia, coheredero conmigo? ¿Qué implica eso? Mira, me da por leer Hechos capítulo 1, del verso 4 en adelante, cuando Jesús está dando una gran comisión, la da en varios lugares, ¿verdad? Y aquí es uno de ellos, también en Mateo 28. Hechos capítulo 1, del verso 4 en adelante, Jesús resucitado después de ser crucificado, se aparece a los discípulos y les da esta encomienda y le dice, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otra vez Dios diciendo, no, eso no es problema tuyo. Cuando vengo yo y cuando viene el reino, eso no lo sabe nadie. Cuando yo diga, eso es lo que está diciendo el versículo 7. Pero recibiréis poder, escucha este verso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me seréis testigos. La palabra testigo en el griego, que es de donde el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra es martus o marturus. De ahí viene la palabra mártir. Martus o marturus. Y un testigo es una persona que habla a nombre de otro, que representa a otro, uno que defiende una causa. Testigo, en este caso, el que habló martus o marturus, implicaba ser testigo, estar dispuesto a morir, tener poder para morir. Realmente el Señor, lo que le esperaba a la iglesia eran 300 años de persecución, de quemarlos en las hogueras, de echarlos a la fiera, de meterlos presos, de darle latigazos, de sufrimiento. Y lo estoy diciendo, yo le voy a dar poder para seguir adelante, porque si no,
no van a poder. Y le va a dar poder del Espíritu Santo para ser mártires. Así que el yo ser testigo de Dios, porque eso se extiende a todas las generaciones después de ese evento de Pentecostés donde nació la iglesia. El yo ser testigo ahora en el 2019 implica que yo estoy hablando a nombre de otro, implica que yo tengo que tener, yo estoy modelando un reino, yo soy instrumento de la promoción de un reino, tengo que ir, tengo que hablar, tengo que hacer, hay una tarea. Un testigo que no va a juicio o que no va a testificar, pues no es testigo, está metido en el cuarto encerrado. Así que implica cumplir con un llamado, un ministerio. Eso es toda la iglesia. Es la dimensión que a ti te toque. En tu casa, con tus amigos, en vecindario, ¿verdad? En tu trabajo. La gente tiene que ver a un testigo de Cristo. Así que además de hablar, además de representar, tú también tienes que, la Biblia dice que nosotros la iglesia somos luz y sal de la tierra. Es un compromiso. Tú te imaginas, yo cristiano y yo embriagado o lleno de droga, yo soy un testigo de Cristo. ¿Usted cree que eso es lo que representa un testigo de Cristo? ¿O tú crees que yo metiéndole 4 bofetadas a la mujer todos los días? El barrio me ve salir con la Biblia el domingo para la iglesia. Y yo no, porque yo soy cristiano. Y el vecino nunca le da a la mujer y no cree ni en la luz eléctrica. Pero no le da y tú eres cristiano y le das. O la maltratas. ¿Qué implica ser testigo? Qué honor es ser llamado, escogido de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tú eras igual de malo que todos los demás? Y tú te merecías el infierno igual que todos los demás. ¿Por qué te separó a ti del cauce, de ese río que va para el infierno? Y Dios te sacó. Tú eras de los salmones esos que van así en los ríos de Alaska, ¿verdad? Van así por decenas de miles, ¿verdad? Y los osos sacan a uno así, le echan la garra, o cuando brincan la catarata lo agajan en el aire. Los demás pasan. Dios, tú ibas pasando en la catarata de la vida y Dios te amó y te hizo así. Este es mío. Este es mío. De ese remanente que habla Jesús en Mateo 24, y con esto terminamos, del verso 29 al 31. Dice Jesús, Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de los últimos tiempos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. A lo mejor está hablando de asteroides, aerolitos, no sé, cosas que van a caer del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. La tierra está dando señales de que pronto va a desaparecer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese es lo que decía allí en Hechos, que algún día lo verán volver. Aquí está hablando Jesús mismo de eso. Verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las naciones, las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Debe ser, dice que lamentarán, será aterrorizante. Los que estén vivos, que no sean de Dios, ya no hay arrepentimiento, ya el pueblo de Dios está completo. Ya no se puede. Ahora que lo veo, yo quiero. No, ya no está. La oportunidad hasta que se cierre la puerta. Entonces las naciones también verán a Jesús venir. Y dice que lo lamentarán. Debe ser pánico. Todo eso que decían estos cristianos era verdad. Mira los ángeles, mira, siento las trompetas, veo todo. En la China lo ven en Argentina, lo ven en Alemania, lo ven en el Polo Norte, donde quiera, ¿verdad? Todas las tribus de la tierra, venir con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos, a ellos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, muertos, resucitados y los que estén vivos, de la higuera aprender la parábola, etcétera, etcétera. Eso es lo que está hablando Jesús. Toda esa historia que se juntó desde Abel hasta el día de hoy. Dios ha ido. Dios tiene una simiente santa.
de escogidos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y viene el momento donde la cosecha, la mies estará madura y los ángeles vendrán a recoger la cosecha, a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la paja. Y si tú eres cristiano, tú sabes que tú también te levantarás para encontrarte con el Señor. Gloria a Dios. Si acaso tú estás aquí o nos ves por los medios y tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo no te voy a pedir que favor que no lo hagas si no tienes convicción de que Dios te está llamando. No lo hagas ni por complacerme a mí, ni porque por si acaso, yo no creo, pero por si acaso yo prefiero, si es verdad que eso dice el pastor, yo no quiero ir para el infierno. No lo hagas por jaibería. Hazlo porque realmente tú entiendes que Dios te ha hablado y tú quieres hoy reconocer tu pecado y entregarle tu corazón a Jesús. Tú quieres que Jesús dice, yo no vine a buscar justos sino pecadores. Porque justos no hay nadie, todos somos pecadores. Así que no importa tu condición, si hay sinceridad en tu corazón, tú levanta la mano y dile, Señor, yo te invito a mi corazón, toma mi vida en este día.